La Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái acogió a finales de mayo un evento espléndido. Se trató de la puesta en escena de la obra Don Quijote de la Mancha, la actividad más importante del 30º Festival de Cervantes, organizado por el mencionado Centro de Estudios. El evento contó con la participación de casi todos los alumnos de la Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos. La edición del festival de este año se celebró en conmemoración del 4º centenario de la muerte de Cervantes, la máxima figura de las letras hispanas y autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La cita reunió al cuerpo estudiantil y docente en las varias actividades de su programa. Los alumnos de los 5 idiomas de la facultad participaron en un concurso de doblaje, una fiesta de canciones y una de comida occidental. En esta edición de Puntos de Vista, entrevistamos con mucho gusto a 2 catedráticos de la Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, el señor Lu Jingsheng y el señor Yang Ming. Los hemos invitado a contarnos sobre el desarrollo del Festival de Cervantes a lo largo de las últimas 3 décadas, así como sobre la influencia de estas actividades culturales en los estudiantes y la enseñanza del español como lengua extranjera. Profesor, muy bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Sabemos que usted tuvo el privilegio de formar parte del grupo que creó el Festival de Cervantes de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Entonces, ¿cómo y cuándo y por qué empezó todo? ¿Y cuán arduo fue el trabajo inicial? Bien, entonces yo empecé a ser profesor de español desde el año 1978. Cuando acabo de regresar de México. Entonces empecé a enseñar. Pero como dije, en China faltaba un buen ambiente lingüístico y cultural de aprendizaje de español. Quiere decir, no había oportunidad de practicar español y conocer más cultura. Por eso, en el año 1980, entonces yo era joven profesor, entonces hablé con mis colegas jóvenes sobre la posibilidad de organizar alguna fiesta en que los estudiantes podían practicar español. Entonces pensamos el día 23 de abril, porque se sabe que el día 23 es el día de muerte de Cervantes. Entonces, en el mundo, en esa época, en España se consideraba como día de idioma. Entonces, organizamos una fiesta, una jornada con el nombre de Día de Idioma, en que los estudiantes organizaban, por ejemplo, concurso de recital, concurso de caligrafía, y etcétera, ¿no? Y se organizaban también conferencias sobre la lengua española, sobre la cultura china, pero todo era un día, un día, ¿no? Y después, entonces, sabemos que el 23 de abril ya se hizo el Día del Libro, algo declarado por UNESCO, porque ese día no solamente es el día de muerte de Cervantes, sino también es el día de muerte de Shakespeare. Entonces, Shakespeare y Cervantes, 2 figuras máximas de la literatura universal. Por eso, entonces, nosotros también queremos ampliar
el ámbito de participación en esa fiesta. Entonces, los estudiantes de español empezaron a organizar la representación teatral, que permitían a los estudiantes hablar, recitar, cantar en español. Y más tarde extender todavía el ámbito a todos los estudiantes de todas las lenguas de nuestra facultad, porque nuestra facultad, llamada Facultad de Filologías Occidentales, incluye también departamentos de italiano, portugués, griego y holandés, además de español. Entonces, primero convertimos el Festival Cervantino. Se mantiene el nombre, pero extender el festival en todo el ámbito de la facultad. Así, entonces, cada año, alrededor del 23 de abril, se organiza una serie de actividades. Y con los esfuerzos de profesores y estudiantes, este Festival Cervantino ya es un importante festival de nuestra universidad, junto con el Festival de Shakespeare en la Facultad de Inglés. Los estudiantes también se muestran muy interesados, entusiastas en participar en el festival y crear formas de actuación en el festival. Hasta este año, porque este año es el año de cuatro centenario de la muerte de Cervantes. Se conmemora este gran personaje en todo el mundo y nosotros también estimulamos a los estudiantes a hacer algo más grande. Entonces, los mismos estudiantes hicieron una representación teatral de Don Quijote, o sea, solo Don Quijote, y los estudiantes actuaron muy bien. Entonces, porque invitamos a los cónsules de los países hispanohablantes a participar y todos ellos, entonces, hablaron muy bien del nivel del español, de los estudiantes, del entusiasmo que mostraron los estudiantes en las representaciones teatrales. Haciendo una retrospectiva 30 años después, ¿cuándo ha evolucionado esta fiesta del castellano? Bien, hoy día ya es uno de muchos festivales de nuestra universidad, porque en nuestra universidad cada facultad, muchos departamentos, deberíamos organizar su propia fiesta. Pero yo creo que dos más importantes, el Festival de Cervantes y el Festival de Shakespeare. Entonces, nosotros queremos mantener este festival y tratar de hacerle más diversificado, más enriquecido, tal vez extender el ámbito primero a toda Shanghái, porque en Shanghái también existen otras universidades con departamento de español. Yo pienso que si las condiciones permiten, y por qué no tal vez pensar un festival cervantino a nivel nacional, a que podrán participar los estudiantes de todas las universidades, tal como el próximo concurso de oratoria en español,
que se está organizando actualmente. ¿Y cómo ha contribuido al desarrollo de las distintas generaciones de estudiantes que han pasado por las aulas de esta Casa de Altos Estudios? Yo creo que eso es muy útil, muy interesante, porque a primer nivel se enriquece la vida de los estudiantes. En el campus los estudiantes pueden desplegar su talento artístico, ¿no? Tener actividades fuera de clase, ¿no? Pero a nivel más profundo, yo creo que permitirá a los estudiantes a mejorar su español, practicar su español, mejorar su español y conocer más a fondo la cultura hispánica, porque para poder representar bien, por ejemplo, Don Quijote, entonces ellos tienen que leer más la obra original, escuchar más conferencias y conocer la historia, el fondo histórico-cultural en que nació esa obra maestra de Cervantes, etcétera, etcétera. No solamente obras de Cervantes, sino también los estudiantes han representado a otros escritores, tanto de España como de Hispanoamérica. En el siguiente programa, el vicedecano de la Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, el profesor Yang Ming, nos hablará más a profundidad sobre el Festival de Cervantes y sobre las experiencias en torno a esta cita y sus participantes. Hola, profesor Yang. En primer lugar, felicidades por la celebración exitosa de la edición 30 del Festival de Cervantes. El profesor Lu compartió con nosotros los orígenes de este festival y nos gustaría que usted abundara sobre las dimensiones actuales que tiene el evento. Muchas gracias, primero, por darnos una oportunidad de presentar y compartir nuestra experiencia con todo el público de celebrar este festival cervantino. Yo creo que en este caso podemos resumir nuestra experiencia en tres aspectos. En el primer nivel, pues entonces ya contamos con más idiomas, es decir, empezamos desde como un departamento de español, o sea, empezando desde el español, el Día del Español, como el Festival Cervantino. Pero ahora, como ya saben ustedes, que ahora en la facultad contamos con 5 especialidades: la filología hispánica, la filología italiana, portuguesa, holandesa y griega. Entonces, ahora todos los estudiantes representan diferentes números en su propia lengua estudiada en nuestro festival cervantino. Y luego, en el segundo nivel, contamos con más variedades, es decir, antes a lo mejor solamente se trata de un teatro solamente, pero ahora contamos con festival de gastronomía, conferencia académica, el ciclo de cine y luego entre otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, este año colaboramos con el Consulado General de México, un ciclo de cine mexicano, y contamos con la participación de muchos estudiantes, incluso con los estudiantes de diferentes facultades. Y luego, en el tercer nivel, contamos con la más participación. Es decir, antes era un festival cervantino solamente de un departamento de español, pero ahora ya es una actividad al nivel de la universidad. Entonces, por ejemplo, la conferencia académica, hace poco hemos contado con la presencia del honorable señor Ignacio Bosque, que es miembro de la Real Academia Española, a darnos una conferencia sobre la reflexividad de la lengua española. Entonces contamos con la presencia de diferentes estudiantes de las facultades de diferentes universidades.
Y, por ejemplo, en el Festival de Gastronomía, todos los estudiantes pueden participar en esta gastronomía para degustar, para disfrutar de la comida exótica de diferentes zonas, por ejemplo, de la zona mediterránea, etcétera, ¿no? Indudablemente detrás de este intenso programa de actividades que incluye, como usted ha mencionado, exposiciones, foros, festivales de cine y gastronomía, teatro, etcétera, que se extiende de marzo a mayo, está la mano no solo del claustro docente, sino también del estudiantado. ¿Qué factores han propiciado la celebración año tras año a lo largo de 3 décadas de esta fiesta? Yo creo que en este caso una palabra clave es el entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo por el aprendizaje y la enseñanza de la lengua y cultura españolas, en este caso también de la América Latina, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo los hispanistas chinos, ahora en China, es algo, yo creo que aspiraba desde mucho tiempo el mismo escritor Cervantes, porque en la dedicatoria al conde de Lemos, en la segunda parte de Don Quijote, el mismo escritor ha mencionado que según las instrucciones del emperador de la China, quería que el mismo escritor Cervantes abriese un colegio de la lengua castellana en China, para que su obra se pudiera leer en su lengua propia, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es difundir la cultura y la lengua hispánicas y la otra palabra clave es solidaridad. No es una actividad seguramente que se puede realizar por una persona, sino en conjunto, en colaboración de todos los estudiantes y profesores de la facultad. A través de esta manera, todos los estudiantes, todos los profesores se sienten más reunidos y luego el mismo Festival Cervantino se ha convertido en una plataforma para una mostración de lo que se ha estudiado, lo que se ha aprendido durante todo el proceso de estudios en nuestra facultad. Además de este festival cultural, ¿tiene la universidad otro tipo de proyecto de contacto con centros docentes u organizaciones de países hispanohablantes? Yo creo que, por ejemplo, al nivel del Instituto Confucio, la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, contamos con 2 institutos Confucio en colaboración con 2 universidades de habla hispana. El primer Instituto Confucio que tenemos convenio o colaboración es la Pontificia Universidad Católica de Lima. La segunda es la Universidad Autónoma de Madrid. A través de estos convenios y contactos se envían estudiantes, profesores, y luego hay muchas conferencias, muchas actividades académicas en colaboración interinstitucionales. Y luego, gracias al Consejo de Becas del Gobierno chino y también gracias a los convenios de cooperación interinstitucionales que tenemos ahora con el mundo hispánico, enviamos a los pregrados, a los estudiantes, durante sus 4 años de estudios en nuestra facultad a los países de habla hispana a profundizar su estudio. Y luego, por ejemplo, en Shanghái tenemos varias misiones diplomáticas, consulados generales de los países de habla hispana. Y siempre mantenemos una relación muy estrecha con estas misiones diplomáticas para que, por ejemplo, el mismo señor cónsul, en este caso el señor cónsul general de Perú, dentro de poco nos van a dar una conferencia sobre Inca Garcilaso de la Vega. También, por ejemplo, como he mencionado antes, el Festival de Gastronomía y luego de cine, siempre contamos con el apoyo de diferentes consulados generales de habla hispana en China.
Cabe mencionar que con la Consejería de Educación de España, de la Embajada de España en Pekín, tenemos 2 estudiantes o 3 estudiantes que han ganado premios en el concurso de narrativa a nivel nacional. Entonces siempre hay una gran variedad de actividades que se está realizando en colaboración con estas instituciones. Siempre decimos que la lengua es parte importante de la cultura. Cuando uno aprende un idioma, está aprendiendo también la cultura de los pueblos que lo hablan. Al mismo tiempo, el conocimiento de la cultura facilita el aprendizaje de la lengua. ¿Qué opina usted sobre esta sentencia? La lengua y la cultura son inseparables. Desde un punto de vista sociolingüística, hay una hipótesis de Sapir-Whorf. La lengua influye en la cosmovisión por la manera en que organiza el mundo en conceptos, imágenes y valores. Entonces, yo creo que aprender una lengua sin conocer su cultura es como construir un castillo de arena. No tiene base y luego es fácil de venirse abajo todo. Pero, mientras tanto, conocer la cultura sin entender su propia lengua es como ver algo después de la puerta fuera. Nunca se puede lograr una llave para abrir la puerta, para experimentar el interior de este mundo, que en este caso el mundo hispánico, por su riqueza cultural, es como un tesoro en que podemos explorar, en que podemos apreciar todo esto, ¿no? Y además del Festival de Cervantes, ¿qué más actividades ha celebrado o celebrará la universidad para promover la enseñanza, mejorar el nivel de enseñanza del español? Yo creo que se puede dividir en 2 categorías. La primera será, por supuesto, la actividad académica. Como he mencionado, ya contamos con muchas conferencias de alta categoría, como las conferencias de miembro de la Real Academia Española, como Ignacio Bosque, el gran gramático que ha gozado de reputación a nivel internacional. Y también hemos contado con el honor de tener a Mario Vargas Llosa a darnos una conferencia hace muy poco. La primera categoría es al nivel académico y luego a nivel estudiantil, es decir, aprovechando de sus conocimientos de la lengua, de la cultura, aprendidas durante sus 4 años en nuestra facultad. Los estudiantes van a representar sus talentos de conocimiento de estos idiomas en diferentes actividades estudiantiles, como por ejemplo el doblaje de películas de países latinoamericanos, las canciones latinas que son muy populares en China. Muy bien. ¿Y cuántos años lleva usted dedicándose a la enseñanza del español? Bueno, yo llevo casi 11 años enseñando español. Usted, como vicedecano de la Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y profesor con muchos años de experiencia, me gustaría preguntarle sobre la evolución de las lenguas en China. ¿Alguna nueva idea en mente para seguir promoviendo la enseñanza de este idioma en el futuro? Yo creo que, antes, a lo mejor aprender el español desde ABC es como, solamente de cuestión pura de letras. Pero ahora yo creo que la sociedad, el país, y durante el proceso de globalización nos está pidiendo algo más. Es decir, ahora muchas empresas chinas están saliendo del país para invertir, para colaborar en los proyectos importantes en América Latina, en España, por ejemplo. Entonces, no solamente hace falta personajes con gran dominio del idioma, sino también
con conocimientos, por ejemplo, de ciencias empresariales, con conocimientos judiciales sobre derecho, etc. Entonces, nuestro desafío es, aparte de la enseñanza de literatura, de la lengua castellana, también hay que incorporar en el plan curricular de nuestro estudio conocimientos de diferentes áreas para satisfacer la demanda de la sociedad. ¿Por qué ha tenido un desarrollo tan rápido el español en China? Yo creo que eso se debe a las vinculaciones, a las relaciones comerciales y políticas entre nuestro país con el mundo hispánico. Con el desarrollo del tiempo, también China está prestando más atención al mundo hispánico. Por ejemplo, hace 2 años, en enero del año pasado, se celebró un foro a nivel ministerial entre China y la Comunidad de Estados de América Latina y Caribe. Entonces, eso quiere decir que China también tiene esa necesidad de conocer el mundo hispánico. Entonces, también es nuestra tarea como hispanistas chinos a dar a conocer los sectores en que ocupan los países hispanohablantes posiciones de vanguardia, por ejemplo, en el cine, en la gastronomía, en la danza, música, cultura, etc., ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es muy importante es como una tarea nuestra para profundizar y para expandir la envergadura de la enseñanza de español en nuestro país. La última pregunta, profesor Yang. Hemos hablado sobre la importancia de la relación cultura-lengua. El pasado 23 de abril se cumplieron 400 años de la muerte de Miguel de Cervavedra. En este 2016, China y Latinoamérica y el Caribe celebran su año del intercambio con una paleta cultural muy variada que incluye desde literatura, cine, arte, medios, turismo y la lista continúa. ¿Qué piensa usted sobre ese tipo de actividades culturales? ¿Y qué significado tienen para la cooperación multilateral en otras esferas y para el conocimiento de los pueblos? A decir verdad, si teniendo en cuenta la población de habla hispana, la enseñanza de español en nuestro país todavía no se encuentra en una posición de vida, porque hay un montón de gente que está pensando, que está utilizando esta lengua, y para conocer a esa gente, para comunicarnos con las personas, con los hispanohablantes, para incluso hacer negocios con ellos, es importante manejar el idioma para entender su cultura. Pues entonces, en este caso, yo creo que el año cultural de intercambio entre ambas partes es muy importante, es súper importante. Yo personalmente llevo 4 años también trabajando en la sección de educación de la Embajada China en Costa Rica, en aquel momento en Centroamérica. Yo creo que ahí tampoco se conoce mucho sobre China, y aquí en China tampoco conocemos mucho sobre el mundo hispánico. Entonces, esta serie de actividades nos ayuda a entender mejor a este pueblo. Y hay un dicho en chino que el conocimiento y entendimiento de 2 países consiste en el entendimiento y conocimiento de 2 pueblos, de la gente. Entonces, para que, por ejemplo, en el término de economía, política, turismo, cultura, yo creo que la base es un entendimiento de personas. Este tipo de actividades seguramente nos van a ayudar mucho en el conocimiento del mundo mutuo de nuestros 2 mundos.